Miguelito. Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en correr por Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas sin abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre amar. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes. Corazón, tú sí sabes quererme, mi amor. Ay, no te vayas, quédate por siempre. Que soy valiente en corresponderte, mi amor. Como a mí me gusta. La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. Un concierto del buen pensar, un programa conducido por René Cervera e invitados. La Orquesta Filosófica. Comenzamos. Pues buenas noches, estamos de nuevo con el programa de la Orquesta Filosófica y siempre estamos diciendo que estamos de lujo, que este programa es muy especial, pero a veces es cierto, con frecuencia es cierto, diría yo, y hoy es una de estas noches en donde nos han preguntado si nosotros le vamos a hacer una memoria a Heberto Castillo. Nosotros decimos, no, estamos invitando porque se va a hacer una serie de homenajes a Heberto Castillo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no le vamos a hacer en este programa un homenaje a quien tanto lo merece?
Estamos pasando por una crisis, es innecesario decirlo, una crisis de valores, de grupos, de partidos, de política, y en estos momentos es cuando resalta la figura de don Eberto Castillo, a quien tuve la suerte de haberlo conocido, de haber tratado con él. No todo entre nosotros fue identidad, pero la mayor parte de las cosas sí fueron de identidad entre él y yo. Tenía su partido, el Partido Mexicano de los Trabajadores, al que no entré porque yo estaba en el partido Primero Muertos que trabajar en las mismas siglas, pero no la misma intención. Pero además me jacto de que a veces no solamente amigo de don Eberto, sino de toda la familia con las que he tenido y tengo todavía, espero, una muy buena amistad, tanto sea por el buen jazz de don Eberto hijo, por las buenas opiniones como científico. Aquí ya tuvimos en el programa a don Héctor Castillo, esperamos invitar a Javier algún día, y aquí tenemos a Laura en este homenaje para alguien que es un personaje, insisto, muy querido. Muchas de las gentes que tuvieron como figura moral a don Eberto han destacado. Actualmente en el Consejo del INE por lo menos hay uno. He tratado a muchas gentes y siempre hay una fuerza muy, muy ética de don Eberto en la presencia de estas personas. ¿Y por qué? Porque don Eberto no es una persona que hizo fortuna a costa de la política. Él fue un científico, fue un gran ingeniero, y de ahí logró su modo de vida, y para él la política fue su intención siempre de hacer algo por este país, que ya desde entonces tanto lo necesitaba, y cada día más su figura y su presencia va creciendo entre nosotros. Y hoy sí tenemos aquí a nada menos que a doña Laura, que es quizás la gente que más lo ha seguido. Y dinos, Laura, ¿qué se siente ser la hija de un personaje así? Cuéntanos esto. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí en tu programa, René. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente se va a hacer un homenaje al ingeniero Eberto Castillo Martínez. Me da mucho orgullo ser hija de un luchador social, un científico como el ingeniero Castillo, pero también pues esto implica una gran responsabilidad. Creo que es necesario, sobre todo en estos tiempos, que se pueda recordar al ingeniero Castillo a partir de sus ideas, a partir de su trabajo, tanto en la parte científica como luchador social, como técnico, y como realmente una persona entregada a la causa política, pero tomando en consideración que él daba para la política y que no vivía directamente de la política, sino de sus inventos, de sus creaciones, que era una persona pues realmente muy lúcida, pero que toda su energía la dedicaba a hacer ciencia, a transformar, y lo que decía es que la ciencia debería de servir al pueblo y que su obra también tendría que estar destinada a esto. Por eso la estructura denominada tridilosa, que es una estructura que él inventó, que finalmente es una estructura espacial, que la diferencia, o sea, el invento radica en que de ser una techumbre, como cualquier estructura espacial, lo que él logra hacer es que sea entrepiso, es decir, que no solamente funcione como un techo para los grandes claros, sino que funcione como un entrepiso, y por eso el World Trade Center, que era el Hotel de México que construyó don Manuel Suárez, pues está hecho de tridilosa. No solo el World Trade Center, ¿no? Metro Chabacano creo también está ahí, ¿no? Bueno, en el Metro Chabacano se utilizó esa estructura, él no la hizo, pero finalmente se hizo una patente. Esta patente fue la que en 1968 pues permitió que la familia pudiera sobrellevar las cosas, ya que al estar preso y estar en la clandestinidad, primero en el 68 y posteriormente en el 69, que es cuando lo aprenden y sale en 1971. Bueno, pues a partir de este invento de la tridilosa se desarrolla por tener esta patente, y un ingeniero, el ingeniero Manuel Yefal, es el que trabaja directamente construyendo a través de la tridilosa. El ingeniero Eberto Castillo en realidad lo que hacía no tuvo constructora, sino realmente lo que hacía
era un trabajo de consultoría, es decir, el diseño, pero directamente lo que era la construcción no, porque pues para eso se requiere una gran inversión en materia de recursos económicos, y él siempre decía que como empresario no era muy buen empresario, pero sí como un emprendedor en estas causas sociales y políticas. Pues además yo lo recuerdo ahora, es tan importante como el gran defensor de ese patrimonio nuestro que es el petróleo. Nadie como él fue insistente en que deberíamos de conservar eso como un energético para la nación, no para una empresa privada, para la nación. Pero también está aquí con nosotros don Ramsés Ancira, que además, fíjense ustedes qué tipo tan oportuno. Lo llevaron a la cárcel y terminó ganando un premio gracias a eso. Y no como muchos que eran obreros, estaban en la cárcel y salían y los volvían diputados. No ese es el caso de Ramsés. No, sino que escribió, cuéntanos tú mismo háblanos de tu libro. Pues muchas gracias, René. Pues efectivamente, primero que nada quiero decirte que fue un libro que me causó mucha emoción y que tenía yo la duda de si escribirlo o no, porque si lo hacía me traía mucho dolor. Recuerdos de momentos que fueron 19 días en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, uno de los mayores negocios del gobierno del Distrito Federal, más o menos 9 millones de pesos a la semana en actos de corrupción, y pues donde presencié cosas, entre ellas, la forma más amable de decirlo es que muchos de los detenidos dicen, es que deberíamos escribir un libro con lo que pasa aquí, deberíamos plasmar estas experiencias. Y finalmente sales de la cárcel y ya no quieres escribir nada, porque lo único que quieres es olvidarte de lo que viviste, de lo que pasó adentro. Pero un buen amigo, Juan Manuel Carrillo, a raíz de que publico una serie de artículos en Índice Político, en Los Ángeles Press y en el portal de José Cárdenas, me dice, deberías escribir un libro, y está ahora el premio Carlos Montemayor de literatura. Yo, Carlos Montemayor es uno de mis máximos ídolos de la literatura mexicana, porque no solamente se trata de uno de los hombres más cultos, cantante de ópera, poeta, recuperador de las lenguas indígenas, de la literatura indígena, activista por los derechos humanos. Él llevó casos a cortes internacionales, y además un extraordinario literato. Él, cuando escribe, parece que está dándote el guión de una película, porque te emociona, y uno de sus libros se llama Guerra en el Paraíso. Entonces, finalmente, uno de esos artículos especialmente se llamaba 250 metros a la libertad, y es cuando ya vas a salir de prisión, tienes que pasar una serie de esclusas, donde te piden tu nombre, si no te aprendes los datos de tu cédula te dan una cachetada, le llaman bombonazo, porque te hacen inflar la mejilla para que no quede huella y no vayas a la Comisión de Derechos Humanos. Esta es una práctica frecuente. Y nos toca un guardia, un custodio especialmente sádico, que nos dice, entre otras cosas, yo sé que ustedes a las 3 de la mañana, por cierto, es cuando te liberan, no sé las razones. Él nos dijo que para que no se nos fuera a ocurrir pasar a un Oxxo y asaltarlo, pero bueno, hay mucha gente que sale sin un peso, sin ningún pariente que los espere afuera, y entonces es muy probable que saliendo de la cárcel los maten o los vuelvan a encerrar por verlos con ropa andrajosa. Este guardia nos dice, yo sé que ustedes van a tener la tentación de que lo que primero van a querer hacer es quitarse la ropa beige que traen encima, para olvidarse de la experiencia de la cárcel. Yo les recomiendo, ¿por qué mejor no se echan gasolina y se incendian ustedes? Porque son unas lacras y seguramente van a regresar. Así se trata a los presos en las cárceles de la Ciudad de México. Espérame, lo lamento, pero ya tenemos que meter un comercial. Te cuento que cómo, seguimos hablando se llama Reportero Encubierto de después. esto, claro, vamos a tener que hablar aquí con los dos, vamos a tratar ambos temas, don Eberto Castillo
y esta experiencia que has tenido. Y lo siento, pero necesitamos meter comerciales, así que ahí vamos. Y no se vayan, no nos abandonen, por favor. Siguen unos comerciales, pero continuamos. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Cada día todos construimos un país mejor. Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje pesado de horas. Con la construcción del tren interurbano México-Toluca, muy pronto, en tan solo 39 minutos, vamos a unir a los municipios de Sinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma con Santa Fe y la Estación Observatorio de la Ciudad de México, beneficiando a miles y miles de trabajadores. www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Por favor, Carlos Eduardo, escúchame. ¡Escúchame! Ok, has hablado, has gritado y berreado. Ya hasta pareces artista de telenovela y nadie te escucha. Mejor muévete. Moverte es ir a donde tu voluntad te dicta. Es unirnos en busca de soluciones para darle propulsión a tus deseos. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano, impulsando voluntades. Naucalpan es un nido de inseguridad. El año pasado los secuestros crecieron 260%, las extorsiones 200% y los asesinatos 16%. La gente tiene miedo de la policía municipal y está harta de las fiestas de disfraces del alcalde panista. La gente de Naucalpan ya no quiere vivir en peligro, pero el PAN no puede ayudarle. PRI, Estado de México. Por el bienestar de la gran familia trabajadora. En la tierra, en el campo, al nivel del mar y en la gran ciudad. Celebramos el 70 aniversario del STIR con tendencia a mejorar. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Hola, vengo a hacer mi credencial para votar que tramité en verano. Soy Juan Gómez Velázquez. Uy, estuviste a punto de no poder votar. La fecha límite para recogerla es el 10 de abril. Ya ves, Juan, por poco y no podíamos ir a votar. No lo dejes para el último. Si tramitaste tu INE y aún no vas por ella, tienes hasta el 10 de abril para recogerla en el módulo donde la solicitaste y así poder participar en las elecciones de tu entidad. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la niebla de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera hallar lugar y amarte a ti, desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero y a por vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ganar la brisa y ver el mar delineando la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad. Si yo pudiera de donde estoy ganar la brisa y volver al mar.
Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza, un porvenir. Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Hacerte venir. Si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor, hacerte venir. No hubiera ardores que violentar, ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor, hacerte venir. Tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiera hervir. Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor, hacerte venir. Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor, hacerte venir. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Pues acabamos de escuchar la canción Hacerte Venir del grupo Mexicanto. No creo que ellos no son los autores, ¿no? Investigamos, me puedes buscar eso, Brenda, quién es el autor, pero qué bueno que escuchamos a Mexicanto, que realmente es una historia muy fuerte. Desde hace muchos años los estamos escuchando, eran muy jovencitos cuando se iniciaron, son parte de los festivales continuos que se hacían desde hace muchos años, y lo curioso es que siguen estando presentes. Son como los Rolling Stones de México, más o menos, algo así. Y estamos aquí conversando entre nosotros porque, bueno, nos estabas contando una historia que muy triste ahí de la actitud que toman las personas que están en los centros penitenciarios. La termino muy brevemente, si me permites, para seguir platicando de don Eberto Castillo, que es también para mí uno de mis personajes favoritos en México. Bueno, pues en la fila esta, cuando nos dicen que mejor nos incendiemos nosotros, uno de los detenidos empieza a desesperar. Yo no sé, pero en el área de ingreso yo creo que más o menos por lo menos el 40% de la gente que entraba a prisión en el 2016 eran inocentes. A estas personas los agarraron en un retén en Avenida Revolución, les dijeron que traían armas, luego cuando llegaron y los consignaban ya no eran armas, eran tarjetas clonadas, se pasaron 9 meses en prisión y finalmente iban a obtener la libertad esa misma noche. Y entonces dije, hijo de tal por cual, pero ya vamos a salir, y entonces yo le digo, oye, cálmate, cállate, no lo vayas a hacer enojar más, y están buscando provocarnos para regresarnos, para que ya no salgamos, ¿no? Hay una novela muy famosa de Luis Espota que se llama Cadena Perpetua, que habla de esto. Una persona que entra en prisión, cuando sale la utilizan para robar y finalmente nunca puede escaparse aunque cumpla la sentencia. Entonces le digo, mira, yo soy reportero y vamos a hablar de esto, no va a quedar impune, pero aguántate, ten serenidad, ya casi salimos. Para entonces ya sabían que yo era periodista en el gobierno del Distrito Federal, pero se les olvidó o no se dieron cuenta que yo iba a salir. Entonces yo sufrí lo mismo que cualquiera otro de los presos, y él me dice, este señor dice, ¿eres reportero encubierto? Le digo, sí, soy un reportero encubierto. Entonces todo esto que estoy viendo se va a saber. Con eso se calmó, y entonces esa fue la razón de que el libro del que me hicieron el favor de honrarme con el premio Carlos Montemayor tenga ese título, Reportero Encubierto. Mira, pensar que hay una frase que te puede salvar, eso pues es muy lamentable que eso esté pasando en esta ciudad. Y mucho más, mucho más, claro. Bueno, continuamos contigo, Laura. A ver, cuéntanos entonces, le vamos a hacer un homenaje, ya me incorporé, claro. al ingeniero Eberto Castillo. ¿Qué día, en dónde, cuándo, cómo? Y además, sí, en lo que estaban los comerciales nos estabas contando de que ya hay escuelas y calles y todo a nombre
siempre insuficientes, pero qué bueno que ya hay. ¿Cuántas escuelas hay? Sí, bueno, una vez que hice un recuento, eran 18 escuelas que llevan el nombre del ingeniero Eberto Castillo Martínez, escuelas oficiales, escuelas, estamos hablando a nivel de la República, y que son primarias y secundarias fundamentalmente, pero también un dato curioso es que una vez que estaba yo haciendo trabajo de brigadeo en la zona de Naucalpan, pues con una grata sorpresa me encontré que había un jardín de niños particular que llevaba el nombre de Eberto Castillo. Le saqué una fotografía en una colonia popular. Pues qué bueno, y entonces qué cívico. Me dio mucho gusto, sí, que efectivamente pues se le recordara de esa manera, ¿no? Y que en un jardín de niños pues se pudiera hablar de Eberto Castillo, porque finalmente yo creo que el hecho de que lleve un nombre pues significa que también pues es importante que los niños y las niñas sepan por qué lleva ese nombre la escuela. Y bueno, pues siguiendo con esto mismo, la información que nos parece importante transmitir es que el próximo 5 de abril va a cumplir 20 años de haber fallecido. Ya son 20 años y yo todavía lo sigo extrañando. No solo tú. Así es, y va a ser en la sala de temporales, así se llama, del Memorial del 68, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, que está ubicado ahí en Ricardo Flores Magón. Creo que es muy importante que sea en esta zona, es emblemático, y que además pues esta exposición, porque este es un homenaje con exposición y con algunas mesas redondas que se van a llevar a cabo ahí durante el tiempo en el que esté expuesto este material, pues se compone de cuadros que él pintó, porque también Eberto Castillo dibujaba, hacía caricaturas, pintaba, y durante el tiempo que estuvo recluido en Lecumberri se puso a pintar y perfeccionó sus técnicas. Y hay un cuadro importante que se llama La Universidad de Lecumberri, donde él lo que hace es retratar pues lo que es la celda donde él estaba, y cómo, a pesar de que estaban en reclusión, pues lo que hacía era enseñarles a los presos, que en su mayoría pues eran alumnos, sobre diversos temas, incluso estando en la cárcel, que él estuvo en la cárcel en 1969 y 70, porque del 68 al 69 estuvo huyendo, estuvo en la clandestinidad, y lo aprenden en mayo de 1969 y sale de prisión en 71, en mayo también. Y bueno, quiero decir que Salvador Ruiz Villegas, un ingeniero, ahí fue donde se tituló, siendo Eberto Castillo su maestro, estando en la cárcel, y donde participaban pues presos de diversos estratos sociales, digamos, a un trabajador que era un churrero que estaba vendiendo churros durante la manifestación, el mitin ahí en Tlatelolco el 2 de octubre, ese cae preso también. Había un campesino, había unos trabajadores ferrocarrileros que llevaban muchos años presos, como el caso de Demetrio Vallejo, que él no estaba ahí, él estaba en ese momento en Santa Marta, Acatitla, igual que el caso de Valentín Campa, y que se convierten en estandartes por la libertad de los presos políticos durante el movimiento estudiantil. Bueno, en la Crujía M, donde estaba Eberto Castillo, en Lecumberri, también estaban ellos, estaban unos trabajadores ferrocarrileros, unos campesinos, trabajadores, vendedores ambulantes, digamos, como el caso de Félix, y también de la Universidad de Chapingo se encontraba Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, que fue uno de los referentes también líderes del movimiento estudiantil. Estaba de igual forma Salvador Ruiz Villegas, el que se titula como ingeniero, que él era de ingeniería, y así algunos otros personajes, incluso estaba
Armando Castillejos, que Armando Castillejos, igual que Adela Salazar de Castillejos, caen en prisión. En ese entonces, pues Adelita se encontraba en Santa Marta, Acatitla, en la prisión, y Armando Castillejos ahí en la misma celda donde dormía mi padre. Y bueno, hace el cuadro, y este es un cuadro que se utiliza sacando fotografías de este retrato, digamos, donde están todos los presos ahí alrededor de lo que sería la cama, donde los catres que se tienen en la cárcel. Y bueno, pues lo que hacen es conversar, dar clases, intercambiar puntos de vista, y sirve esta fotografía que se toma del cuadro para poder distribuirla a nivel internacional como una denuncia de lo que estaba pasando en esos momentos en México, como parte de lo que tenía que ser la propaganda que se tendría que estar realizando para generar conciencia y para atraer los focos reflectores, ¿verdad?, para esta situación de lo que se estaba viviendo estamos hablando de 1969-70, posterior a lo que es el movimiento estudiantil. Y este cuadro, la idea que tiene María Teresa Juárez Carranza, que es mi madre, es que se pueda donar al Museo de Tlatelolco como parte pues de esta conmemoración de los 20 años de fallecimiento del ingeniero Eberto Castillo, pues porque es un documento histórico, finalmente una pintura que se hace durante esa etapa de reclusión y que refleja el trabajo intelectual que desde esa zona se hacía por parte del ingeniero Eberto Castillo y de manera colectiva con los diferentes presos. En ese caso también lo que quisiera señalar es que Armando Castillejos era un abogado laboral junto con Adela Castillejos, y ellos caen en prisión porque habían participado durante un largo tiempo en la oposición en nuestro país, pero además asesorando sindicatos. Pero en ese momento, cuando ellos caen en prisiones porque sus hijos también estaban participando en el movimiento estudiantil, Margarita Castillejos y también Adelita Castillejos, la otra hija, y acuden a la UNAM a buscar a sus hijas, y bueno, pues ahí es cuando entra el ejército y cuando caen en prisión. O sea, era un colectivo pues muy diverso y representativo de lo que estaba sucediendo con relación a la represión en México. Represión tan fuerte. Y bueno, luego, por favor, cuéntanos cómo fue que se le ocurrió a tu papá hacer un partido político, porque era necesario, pero con mucha dificultad para hacerlo. Ahora hay ¿cuántos? Ya 10. Hay una gran diversidad de partidos políticos. Bueno, sí, cuando él sale de prisión, que sale en el año 1971, en mayo, lo que él plantea es que es necesario que haya un instrumento de lucha de los trabajadores, que dentro de los análisis que realizan también al interior de la cárcel considera él, pues es su pensamiento finalmente el que logra que se pueda concretar un proyecto de construcción de un partido político al lado de Demetrio Vallejo, es que durante todo este proceso que se da del movimiento estudiantil de 1968, dice, bueno, es que lo que hace falta es la organización, y la organización a nivel nacional y no solamente de un sector de los estudiantes, aunque tenemos que reconocer que el movimiento estudiantil del 68 pues se convirtió en un vocero del descontento popular acumulado durante los últimos años, pero que lo que planteaba el ingeniero Castillo es que se necesitaba realmente que hubiera una organización a nivel nacional donde participaran obviamente estudiantes, pero trabajadores intelectuales y fundamentalmente trabajadores manuales, y que fuera un partido de masas de auténtica oposición, ¿no?, y capaz de oponerse al régimen y de plantear un proyecto alternativo de nación. Pues además en época... Una gran empresa en ese momento. Sí, en otra época, porque en ese entonces
sí había políticos de mayor calidad de lo que vemos ahora, igual corruptos, sí, no sé yo, pero sabían historia, pero sabían, sí, si les preguntabas que proyecto de Estado, sí, si les decías conocen 3 libros, por lo menos sabían de la solapa, ¿no? Vaya y inaugure una planta transnacional donde se van a crear 50 empleos, ya por eso se dice presidente. Pero ¿dónde están los proyectos para sembrar maíz, para aprovechar los 11,000 kilómetros de litorales que tenemos, que podrían abatir totalmente la desnutrición en México? No hay un proyecto de país. No. México no tiene presidente. Bueno, sí hay un proyecto, hay el proyecto que nos imponen, el proyecto neoliberal, el proyecto de que los mexicanos tienen que ganar poco, nuestros recursos tienen que estar dispuestos al capital internacional, porque la única manera de dar trabajo aquí en este país se dice es pocos impuestos, mal pagados y además poder disponer de nuestros recursos. Y eso lo tengo muy claro, porque precisamente don Eberto era ese hombre tenaz en decir que hay que conservar nuestros recursos. La soberanía de un país está en que pueda tener un control sobre sus energéticos, sobre su soberanía. Sí, nadie como él en ese aspecto. Yo incluso ya andaba ligando con eso de la socialdemocracia, yo era más internacionalista que promexicanista, pero ahí había una coincidencia, ¿no? No se puede ser ser un país soberano si todo lo entregas, ¿no? La diferencia en que exista una empresa pública, una empresa de los mexicanos, es que los recursos que de ahí salen pueden convertirse en ayuda para la vejez, en apoyo para la infancia, en escuelas, en hospitales, en fin. Y si el recurso es particular, lo que tú pagas va a ser para aviones particulares, sí, que se vayan a yates particulares, a piscinas, etcétera. Y por eso yo siento que hay que ir al evento, a este homenaje que tenemos que hacerle. Y que es entrada libre, además. Además es gratis. Es entrada libre. Ni siquiera se va con nuestros impuestos. A las 6 de la tarde, a las 18 horas, el 5 de abril. Vuélvanos a repetir para que la gente asista, ¿sí? Sí, bueno, el evento se llama Mejor la Verdad, Eberto Castillo Martínez. La inauguración va a ser el 5 de abril a las 18 horas en la sala de temporales del Memorial del 68, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahí los esperamos a todos. Y es un evento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y por la Fundación Eberto Castillo Martínez. Y se van a exhibir también, yo creo que esto es importante, artículos de periódicos, revistas, libros y cuadernos de apuntes, así como cuadros, las pinturas de las que hablábamos, y otros objetos documentales que constatan el trabajo social, político, humano, técnico y científico del ingeniero Eberto Castillo. Y entre ellos pues va a estar lo que tiene que ver con el Archivo General de la Nación, porque durante todo el tiempo de la Guerra Sucia, quiero decir que mi madre lo que hizo fue hacer un acopio de documentos importantes que ahorita forman parte del Archivo General de la Nación, y que ese archivo es el archivo de la Fundación Eberto Castillo Martínez, que también se van a exhibir algunas fotografías de cuando fue su campaña a la presidencia de la República, y que esto fue en el año de 1988 cuando declinó a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que esto forma parte del archivo de Enrique Villaseñor. Enrique Villaseñor es un fotógrafo muy bueno, que fue el fotógrafo durante toda la campaña, que también está el archivo de Eduardo Soto, que es quien ha creado el Museo de la Caricatura e Historieta, que él participó durante toda esa época cuando se creó la revista que se llamaba Insurgencia Popular, que era la revista del Partido Mexicano de los Trabajadores, y que en este Museo de la Caricatura pues hay un acopio de una serie de documentos importantes. Y también el archivo de Rafael López Castro, que es un diseñador gráfico
que fue quien diseñó, por cierto, lo que es el símbolo del Partido de la Revolución Democrática, nada más que posteriormente se le cambiaron los colores, que eran verde, blanco y rojo, y también era blanco amarillos y negro, y luego amarillo y negro, pero el original llevaba colores amarillos, naranja y rojo. No, mira, estaba más bonito, ¿no? Estaba más bonito, pero más difícil de pintar, eso sí, hay que reconocerlo. Todo un artista, y bueno, forma parte también de esta misma exposición. Hay documentos de la fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Hemeroteca Nacional de la UNAM, o sea, todo esto va a estar expuesto ahí en este museo. Y pues la invitación es para que participen durante el proceso en el cual se va a llevar a cabo esta exhibición de esos materiales. También va a haber unas mesas redondas y algunos eventos académicos que posteriormente les iremos informando si es que tenemos la oportunidad de que nos vuelvan a invitar al programa. Lo que pasa es que te me adelantas a las preguntas. Bueno. Sucede que yo te voy a decir, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sintió el momento en que, además en un acto de patriotismo, podríamos decirlo así sin exagerar, don Eberto Castillo renunció a ser el candidato a la presidencia con Cuauhtémoc Cárdenas? Quiero decir, la anécdota que a mí me hizo quedar mal, porque yo dije, no, yo con Eberto hasta la ignominia. Y cuando renunció, me dijeron, ¿y ahora qué? Yo cumplí, estoy en la ignominia. Mi parte yo sí la cumplí. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué significado tuvo? Eso es importante. Bueno, yo creo que es un acto de generosidad realmente, que lo que demuestra es que el ingeniero Eberto Castillo lo que planteaba es que hubiera una real transformación del país, que si bien es cierto que venía de un movimiento de oposición importante, se dio un momento histórico fundamental en nuestro país, donde realmente de una candidatura que podría ser testimonial, porque el estar participando dentro de un proceso como era el que venía del PMT y después del Partido Mexicano Socialista, que es el partido en el cual se logra la fusión de diversas fuerzas de izquierda, lo que es un hecho es que por primera vez, con esta ruptura que se da en el Partido Revolucionario Institucional, existe la posibilidad de la toma del poder. Entonces hay una conjunción entre lo que es este misticismo revolucionario de la izquierda y la real posibilidad de acceder al poder para transformar el rumbo del país. Entonces, él siempre puso por delante estos ideales, siempre puso por delante que hubiera esa posibilidad y que de hecho su participación pudiera contribuir para que efectivamente se diera el triunfo que se dio, pero que hubo un fraude electoral en México, pero realmente lo que también debe de quedar en la memoria es este gesto de generosidad y compromiso del ingeniero Eberto Castillo en ese momento. Aunque ya hemos quedado algunos en la ignominia, pero bueno, no, claro que se comprendió, se tiene que entender que en lo personal fue un proceso doloroso, porque finalmente una declinación pues tiene un significado fuerte, ¿no? Y nos dejó algo que a mí no me gusta, de 9 partidos políticos que tienen registro nacional, 8 fueron fundados por alguien del PRI. ¿Sí? Yo decía, pues tenemos que cambiar eso. Fue una causa de que me uniera a la campaña en aquel entonces. Y pues viene un comercial, pero no se vayan, vamos a hablar de cosas bonitas en el comercial, ¿verdad? Van a ser cosas amables. Y mientras continuamos, pero no nos dejen, que seguiremos hablando con don Ramsés Ancira, que nos dé esta experiencia que tuvo en prisión. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada.
Esforzarte por lo que sueñas y ser disciplinado te lleva a superar tus marcas. Leer te permite alcanzar la victoria. Hola, soy Amalia Pérez, medallista paralímpica, y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En las profundidades de nuestro país, el capacitador electoral busca a las personas sorteadas para ser funcionarios de casilla en las elecciones del 4 de junio. La gorra de cazador y su llamativo chaleco rosa lo vuelven fácil de reconocer. Tenaz y majestuoso. Si se te acercan, conócelos y deja que te expliquen lo que debes hacer. La elección depende de tu participación. Tú decides hacia dónde vamos. Ábrele al capacitador asistente electoral. Instituto Nacional Electoral, INE. En las profundidades de nuestro país, el capacitador electoral busca a las personas sorteadas para ser funcionarios de casilla en las elecciones del 4 de junio. La gorra de cazador y su llamativo chaleco rosa lo vuelven fácil de reconocer. Tenaz y majestuoso. Si se te acercan, conócelos y deja que te expliquen lo que debes hacer. La elección depende de tu participación. Tú decides hacia dónde vamos. Ábrele al capacitador asistente electoral. Instituto Nacional Electoral, INE. Por el bienestar de la gran familia trabajadora. En la tierra, en el campo, a nivel del mar y en la gran ciudad. Celebramos el 70 aniversario de decir con tendencia a mejorar. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Pues me reporta Brenda que ahora no tenemos boletos para regalar para ir al teatro, que normalmente lo estamos haciendo cada lunes. Ya volteé a verme de fea manera. Pero el próxima semana sí vamos a tener boletos, ¿verdad, Brenda? Sí, dice con todo temor, pero mientras aprovechamos para hacernos un comercial. Somos la Orquesta Filosófica y nacimos para hacer pensar, sentir y actuar. Somos un proyecto para promover arte, ciencia y reflexión política. Y para ayudarnos estamos haciendo estas tarjetas, vean qué bonitas están, de colección. Las tarjetas de la Orquesta Filosófica, que pronto les pediremos que nos ayuden con aceptar esta tarjeta. No es 20, no es la 20, con aceptar esta tarjeta, para que podamos seguir pagando, entre otras cosas, este programa, otras cosas que tenemos que hacer. Y estas son las que estamos en este momento, son cuadros, del compañero Guillermo Scoli, pero vamos a buscar de otros. Y son tarjetas, y ya estamos viendo para ir por la fecha del 27 de abril, haremos una reunión para explicar profundamente de qué se trata este proyecto de la Orquesta Filosófica. Mientras tanto, no olviden que nuestra página es www.laorquestafilosófica.com, y como soy muy distraído, siempre Brenda me está poniendo el papelito para que no se me olvide que también tenemos nuestra página de Facebook, que es la Orquesta Filosófica, y el Twitter, que es @orquefilosófica. Todo esto son parte de nuestras redes sociales con las que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros, opinar, ayúdenos a hacer estos análisis políticos, pónganos en contacto con buenos artistas. Queremos hacer una comunidad que piensa,
siente y actúa. Y este es el sentido de este programa. Y así que hoy nos ibas a hablar, Ramsés, de algo más, algo me estabas contando sobre terminar este tema de cómo te fue en la cárcel. Yo celebro, por un lado, escuché aquí, don Eberto le da un giro cuando está en la prisión, hace que la gente se titule, les da clases. Qué buena idea de hacer lo que es malo bueno, ¿no? Qué genial, como revertir las cosas. Tú también en alguna forma lo estás haciendo, Ramsés. Sí, tienes una experiencia amarga y tú le has dado un giro que hasta te va a dar un premio. Háblanos de este premio. Bueno, mira, muchísimas gracias. Bueno, viene entonces esta invitación de un compañero que oye esta historia que había intitulado 250 metros a la libertad. Me postulo al premio Carlos Montemayor de literatura testimonial. Esto es convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto de Cultura de Chihuahua. Y te digo, tengo mucho esa emoción de que no quiero pensar en eso, pero por otra parte digo, tengo que darle un sentido. Y una de las cuestiones, una de las personas que me impulsa a escribir este libro es un muchacho indígena oaxaqueño, se llama Víctor Manuel Cervantes, lleva un año, un mes preso, siendo inocente. Antes de entrar a los detalles, quiero subsanar esta cuestión de que hoy no hay boletos. Yo quiero obsequiar a tu auditorio 2 libros de Reportero Encubierto. La obra se encuentra disponible en internet, en Amazon. Le pones Ramsés Ancira, Reportero Encubierto, y ahí puedes comprar. El libro está a precio de costo, lo que cuesta la impresión, eso vale, no me gano un peso en el libro, porque lo que me interesa es precisamente combatir las violaciones a los derechos humanos. Yo siempre he pensado, como periodista especializado en derechos humanos, que estos son como los fantasmas. Las violaciones desaparecen cuando prendes la luz. Y Víctor Manuel Cervantes es un caso emblemático. Este jovencito, 23 años de edad, educado por sus abuelos, su padre nunca lo reconoció, los abuelos tenían 85 años de edad, llega a la Ciudad de México en busca de un ingreso pues muy modesto para poder ayudar a sus abuelos. Y fue en una taquería del Metro Valderas donde finalmente encuentra este trabajo, y un fin de semana se va a Nezahualcóyotl porque una amiga tiene una casa y quiere hacer algunos arreglos para poner un negocio. Me cuenta Víctor Manuel que sentía un desasosiego, una tristeza muy inexplicable cuando llega el lunes y se va a trabajar. Aborda la línea 9 del metro, se sube en Pantitlán y al llegar a Chabacano, que es una estación de transborde para los que no usan el metro, una señorita se sube con una mochila y le dice, ay, está muy pesada, ayúdame, ¿no? Le pide ayuda con la mochila. Y él, pues es un muchacho agradable, moreno, de rostro indígena, pero pues pensó que le había caído bien a la muchacha y que por eso le estaba pidiendo ayuda con la mochila. Son solamente 2 estaciones entre Chabacano y Centro Médico, donde él tenía que transbordar a la línea 3 para bajarse en Valderas, y cuando se baja le está devolviendo la mochila a la niña, y ella le y en ese momento dicen, él me robó, ahí está a lo que me robó, y entonces él se queda sorprendido y le abren la mochila y trae celulares, y uno de ellos de un precio alto. Entonces él le pide, por favor diles que yo te estaba ayudando nada más con la mochila, y la muchacha nada más se ríe. El joven llega al reclusorio oriente de la Ciudad de México, ahí lo atienden los abogados de oficio y le dicen, declárate culpable, es lo mejor que puedes hacer porque como eres indígena, te van a ayudar y la Fundación Telmex te va a dar una cantidad de dinero para que tú pagues tu fianza y te regreses. Pues no, no lo exoneraron, los otros responsables del robo salieron libres
y él fue condenado a 5 años con 23 días de prisión, 23 días más de lo indispensable para que no pudiera obtener su fianza. Y ahí lleva un buen tiempo. Ahí sí quiero reconocer, hablé con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, con Jaime Martínez Veloz, le pedí que ayudara a este muchacho, lo intenta, manda un abogado, quién sabe qué sucede, no funciona, y finalmente hace 2 meses, después de 8 de estar duro y dale, ayuden a este joven que es inocente, él le pide a Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de desarrollo social, bueno, antes era desarrollo, pero ahora tiene que ver con las cuestiones del indigenismo. Ya quitaron, a este muchacho que tenía un cafetalito ahí en Oaxaca, lo pierde por pagarle al abogado que lo tranza y nunca hace nada por él. Y finalmente esta secretaría ya le quitó a los abogados particulares, está asumiendo su defensa y está buscando un amparo, pero mientras este joven ya lleva 1 año y días en prisión y pagando por un delito que no cometió. O sea, échale la culpa al indio porque en este país sigue funcionando. Como sigue funcionando, la cárcel es hoy a la Ciudad de México lo que era la encomienda para los conquistadores españoles en 1521. ¿A qué me refiero? Tomas a un grupo de ciudadanos, los agarras en cualquier retén, les inventas que se clonaron unas tarjetas, aunque no sea cierto, y durante 8 meses, si tú quieres una celda con cama, tienes que pagar 100 pesos diarios, para que tener una celda con cama y una mesita donde puedas trabajar. A diferencia de lo que ocurría con Eberto Castillo, si tú estás en el área de ingresos, yo les dije, bueno, pues ya que estoy aquí, déjenme dar clases de historia, porque yo soy historiador en formación. No, lo único que puedes hacer es ir a que te laven el cerebro los aleluyos, los testigos de Jehová, o en muy pocos casos los católicos, para que de 4 a 5 te echen sermones de cómo te debes portar. Posibilidad de leer un libro que te presten solamente los que ingresan. Pero claro, si tú metes un libro, tienes que pasar por una serie de aduanas para que en los que tienes que pagar 500, 600 pesos por visita. Hay un banco, el banco de la cárcel, el banco oficial, es el Banco Azteca. Si tú quieres recibir dinero dentro de la cárcel, te ponen una cuenta de Juan Pérez, porque además en Banco Azteca no necesitas 2 apellidos para abrir la cuenta, y con esto tú pagas, si te depositan 100 pesos, en la cárcel te dan 85, la comisión es del 15%. Pero ese dinero no es de lo que te depositó tu pariente en la cárcel. Esto es porque vendes cigarros de marihuana a 15 pesos, lavas los calzones de otro preso por 1 peso, algunos no les pagan, o vendes donas a 4.50, o vendes yogures a 6 pesos. Entonces todo lo que se recaba de esas ventas, eso es de donde te dan a ti el dinero que te depositan tus familiares. ¿De quién es el negocio? No sé, pero es más o menos de 9 millones de pesos a la semana. Si tú quieres ir al baño, tienes que pagar 5 pesos. La mayoría de las celdas, aunque tienen baño, no lo puedes usar. Pues solamente a 2 o 3, digamos que en el área de ingreso, donde habrá unas 1,000 personas, pues hay algunos presos que tienen mucho dinero y tienen derecho a usar el baño, pero si no, tienes que hacer de pie en las coladeras, los más pobres. Nosotros no tenemos... Y si eres indígena, perdón, es que ya se nos está acabando inocente, el tiempo, pues es cuando más tienes que pagar. Una botella de agua en la cárcel, que tiene precio oficial de 10 pesos, te la venden en 25 pesos. Esto sería otro programa nada más de los precios de lo que cuestan los derechos humanos en la cárcel. Ya, nosotros tenemos como límite el tiempo. Tú sabes como comunicador que el enemigo de la comunicación es el tiempo. Así que ya terminamos, ya se nos acabó. Y bueno, hay mucho todavía por hablar, mucho que decir, mucho que hablar, pero ya se nos... Eberto Castillo se encuentra en YouTube, en un trabajo que se llama Memorias del 68 en busca del tiempo. Él cierra este programa que fue parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que también pertenece al Memorial del 68. Qué bueno, pues nos despedimos, ya estamos, espero que nos vuelvan a visitar, que tratemos esto, que tú nos digas, Laura, cómo te fue,
con sinceridad, que ustedes participen. Que ustedes participen, porque ya somos copartícipes de este evento, y claro que hay mucho de qué hablar sobre este tema tan lamentable, lo que nos está... Claro que sí, ya lo dijiste tú, pero lo repetimos, el libro de Ramsés Ancira, Reportero Encubierto, está a las 2 primeras personas que nos escriban y nos digan sentir, pensar y actuar. Muchas gracias. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Este concierto se acabó. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica, un programa conducido por René Cervera e invitados.